Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. 30 de abril, Día del Niño, de la Niña. Esto, al menos aquí en México. Sabemos que el Día de la Niñez se celebra también en otras fechas en otros países. Pero aquí el 30 de abril es el día que consideramos importante para reflexionar sobre los derechos de las infancias en nuestro país y, por supuesto, los retos que tenemos en este ámbito. Y uno de los más importantes tiene que ver con la producción de contenidos audiovisuales para este sector de la población. No solamente eso, también tiene que ver con los consumos que se están haciendo en diferentes horas del día que no son necesariamente los más adecuados para niñas y niños. Y bueno, si nos asomamos a lo que está ocurriendo en las redes sociales, los retos son todavía mucho mayores. ¿Qué se está haciendo en otros países? Por ejemplo, en Argentina, en Europa, en Estados Unidos, en México. ¿Cómo estamos en ese ámbito? ¿Y por qué no hemos logrado también superar algunos de los retos, de los desafíos que nos hemos planteado en diferentes momentos? Ya lo decíamos, para este sector de la población. Pues bueno, de esto vamos a hablar en una entrevista directamente hasta la hermosa ciudad de Buenos Aires, Argentina, con Cielo Salviolo, gestora cultural, experta en desarrollo y creación de formatos infantiles. Bueno, es un referente internacional en la producción de contenidos de calidad para niñas y niños. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Viri Mondragón. El Senado de la República informó que aplazó la votación en el Pleno del dictamen de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta semana, legisladoras y legisladores se reunieron con representantes de diversos sectores que han mostrado preocupación por el proyecto, en particular sobre un artículo que podría abrir la puerta a la censura en plataformas digitales y redes sociales. La decisión del Senado se tomó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera un llamado al Senado para revisar el artículo impugnado y, de ser necesario, se abriera un periodo extraordinario para discutir otros detalles de su iniciativa. En el dictamen se establece que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrá la mayoría de las facultades que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, órgano que próximamente desaparecerá. Aristegui Noticias publicó un reportaje sobre la existencia de un equipo de Televisa cuyo fin es crear campañas de desinformación y fortalecer la imagen de actores políticos. Bajo el título Televisa Leaks, la fábrica de mentiras, manipulación y guerra sucia, la investigación se sustenta en el análisis de miles de archivos a los que tuvo acceso el equipo que encabeza la periodista Carmen Aristegui. El reportaje da cuenta pormenorizada de cómo el grupo que comanda un alto directivo de Televisa, Javier Tejado Donde, manipuló datos, imágenes o conversaciones digitales, contrató seguidores y acosadores en línea para dañar la reputación de personajes como la misma Carmen Aristegui, los empresarios Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, así como para promover la imagen de Arturo Saldívar cuando era ministro de la Corte. La Secretaría de Salud dio de baja el anteproyecto para modificar los lineamientos de publicidad de productos ultraprocesados, que se encontraba en consulta en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Esto ocurrió luego de que diversas organizaciones denunciaran que el proyecto buscaba aligerar aún más las reglas para la transmisión de anuncios de comida chatarra en televisión, esto en perjuicio de la salud de niñas, niños y adolescentes. Periodistas que formaron parte de Notimex presentaron oficialmente la agencia mexicana de noticias Amexi. Durante la ceremonia efectuada en el Club de Periodistas, el director general de Amexi, Enrique de la Rosa, dijo que la agencia opera bajo un modelo cooperativo que está libre de intereses políticos o corporativos. En el evento, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, destacó que la creación de Amexi representa un compromiso con los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión. La agencia cuenta con más de 80 periodistas, corresponsales y editores. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viridiana Mondragón por ponernos al día con esta información actual. Ahora están pasando muchas cosas aquí en México en el terreno mediático, pero nos conectamos vía Zoom hasta, ya decíamos, la bella Argentina.
Cielo, bienvenida a Media 20.1. Hola, bueno, muchas gracias. Un placer compartir este rato con ustedes. Oye, Cielo, oye, a ti te tocó participar en este proyecto maravilloso que conocemos muy bien en México, ¿eh? Este de Paca Paca, ¿no? Así se llama, que es un canal público que no solo fue iniciativa, obviamente, allá en Argentina, sino que tuvo una repercusión en América Latina y en muchos otros países. Antes de entrar en detalle también de otras actividades que has desarrollado, platícale, por favor, a la audiencia brevemente de qué trata este canal. Bueno, cómo no, porque yo lo digo siempre, la experiencia profesional, laboral más hermosa que tuve, que me permitió estar desde la génesis en ese proyecto, ser su directora 2 veces. Paca Paca es un canal educativo público del Estado argentino que tiene unos 15 años ya y que fue, como vos bien decías, Gabriel, marcó un hito en la historia de la televisión infantil en América Latina, reconociéndose como parte de una historia y una tradición, ¿no? Porque nosotros también aprendimos de experiencias que estuvieron antes, aprendimos de 11 niños de México, de TV Ratimbum de Brasil, de Mi Señal de Colombia. América Latina es muy rico en la producción audiovisual infantil. Paca Paca recuperó esas experiencias y le dio una forma propia y fue muy innovadora en su manera de contar contenidos educativos y por eso marcó un antes y un después y también inspiró experiencias que vinieron después de Paca Paca. Un canal Ahora con hermoso. los cambios, perdón, Cielo, ahora con los Sí, cambios que se han dado allá en Argentina con el nuevo gobierno de Javier Milei, ¿ha habido una afectación a este proyecto? ha habido una afectación en lo que sabemos quienes ya no estamos vinculados, pero bueno, sabemos el derrotero de la experiencia es que no hubo producción original desde fines de 2023, que sí se mantiene la pantalla al aire, que no está disponible su sitio web donde uno podía encontrar el contenido y recursos, aunque el contenido sí está disponible en el canal de YouTube, temas que vamos a hablar ahora seguramente también, pero sí una pérdida de la producción propia y original, que es un sello distintivo que tuvo siempre en su historia el canal. Y un Ay, equipo además caray. muy reducido, ¿no? Y un equipo muy reducido y algunos temas que ya no forman parte de la agenda. Paca Paca se instaló tan fuerte porque recuperó y encontró formas muy atractivas de hablar de temas vinculados con los derechos humanos, con la identidad, con la construcción de lo común, de aquello que nos une con otros, con el respeto de las diversidades. Buena parte de esa agenda que fue tan importante hoy no está presente en la pantalla del canal. Caray, qué tristeza, ¿no? Porque justo uno de los retos que se habían planteado en nuestra región es generar más producción para niñas y niños. ¿Cuál es el panorama? ¿Tú cómo lo estás viendo tanto en Argentina como en América Latina? Me supongo que sigue siendo una gran deuda con la niñez. Es una gran deuda. La producción de contenidos de calidad con enfoques educativos, pero atractivos e innovadores en general la encara el Estado, la encara mucho menos los ámbitos privados. Y entonces cuando el Estado se corre con los cambios de gestión de ese lugar de generar contenidos, hay una pérdida enorme. Y esta es una experiencia que sucede no solo en Argentina, sino en otros países de América Latina, que supieron tener franjas infantiles, canales infantiles, y después, en términos de lo que implica la industria de la producción, es un momento también de mucho desconcierto, ¿no? De esas etapas en las que la industria no entiende bien hacia dónde va. La generación masiva de contenidos que producen los usuarios y que suben a las redes, que suben a TikTok, que suben a YouTube, también es un dato de una realidad nueva que nos obliga a quienes pensamos contenidos a entender que nuestro contenido hoy convive con una multiplicidad de producciones que generan los usuarios que antes no existía. Entonces, un poco lo que yo veo con relación a la industria es que eh, la industria no se anima a innovar y entonces no asume riesgos porque no sabe bien hacia dónde ir y en general si encuentra una fórmula que funciona, la repite. O también encuentra que puede convocar a las audiencias infantiles desde producciones dirigidas al mundo adulto y entonces descansen que tracciona desde ahí y hay menos producción pensada para audiencias infantiles, ni que hablar de las que tienen entre 6 y 9 que son las que nos desvelan a todos los que producimos, porque tenemos más claro dónde están los más chiquitos y tenemos también en claro dónde están los adolescentes, pero nos cuesta mucho identificar en qué lugares están, dónde están alojados hoy quienes tienen entre 6 y 9.
Y entonces en ese desconcierto la industria se repliega y produce menos y toma menos riesgo. Y esto es una pérdida enorme para las audiencias infantiles, así sea que ese contenido se pueda ver en una plataforma o en un canal de televisión. Ahora, el argumento que ha reiterado en muchas ocasiones la industria, que me parece deleznable, por cierto, es de que las audiencias infantiles no son rentables, no generan grandes cantidades de inversión publicitaria. Bueno, y eso rápidamente se da por tierra cuando uno ve que hay canales infantiles que históricamente están entre las señales más vistas. Y lo menciono con nombre y apellido. Cartoon Network históricamente está entre las señales más vistas, no solo del paquete de infantiles, que es la que es la más vista, sino entre las señales junto con los noticieros o con otro tipo de señales. Y las audiencias infantiles, además de que son masivas, porque en América Latina hay muchos niños y niñas, además son muy fieles. Entonces, tampoco se menciona mucho eso. Cuando un niño o una niña se siente interpelado o convocado por una pantalla, se va a quedar en esa pantalla. Y después, por supuesto, cuando crezca va a pasar a otra, pero el periodo que se quede con esa pantalla le va a ser de mucha fidelidad, porque tienen una relación de afecto con los canales y tienen una relación de afecto con los personajes. Sí, bueno, y es que si no hay producción, pues por lo tanto, pues, ven lo que está, lo que hay disponible. Y ahora en el mundo, por ejemplo, de las redes sociodigitales, vemos muchas producciones que no necesariamente son para estas audiencias, pero lo están consumiendo. Y en el caso también de la televisión ocurre. Aquí en México hay un programa que se llama La Rosa de Guadalupe, que trata temas problemas de carácter social, pero con un enfoque religioso, milagroso, ¿no? Pero que no está destinado para la población infantil y sin embargo es uno de los más vistos, al igual que las telenovelas. Sí, sucede mucho eso y también sucede en las plataformas, ¿eh? Esto que decíamos hace un rato, una vez a veces que los niños, las niñas miran más contenido para más grandes que para su propiedad y la industria sabe muy bien que eso sucede. Entonces, cuando convoca desde un programa o desde una telenovela, pero no se preocupa por generar después un contenido apropiado, ¿no? No me gusta generalizar porque no sucede con todas las experiencias que la industria genera de la misma manera, pero sí hay una tendencia. eh, y, da- y esa tendencia además se choca un poco con que la producción infantil es innovadora. Precisa de la innovación, precisa de arriesgar en formatos, precisa de arriesgar respetuosamente de contenidos. Entonces necesitamos quienes se animen a ir por esos caminos y eso sucede menos que en otras épocas. Antes de irnos al corte cielo, eh, platícanos de cómo estás viendo el papel de la televisión pública en relación a la producción de contenidos infantiles. ¿Sí ves que se están al menos esforzando estas televisoras, sobre todo televisoras, para este tipo de contenidos? Sí, yo veo experiencias dentro del CAI, de la red de televisoras públicas de América Latina, que tienen una búsqueda muy interesante por explorar, por innovar, por generar dentro de pantallas que son generalistas una franja de contenidos para infancias o para adolescencias. Pero también veo, por otro lado, lo que mencionábamos al inicio, que es el corrimiento en muchos de nuestros países de la producción de contenidos audiovisuales desde los ámbitos públicos. Hay menos fondos de fomento, hay menos impulso y hay menos pantallas de las que supimos tener. Entonces, está muy diversa la región y es muy heterogéneo lo que sucede en términos de experiencias. Y hay países donde hay mucha producción y hay mucho empuje por generar pantallas y franjas y hay otros donde el Estado se está corriendo y donde la producción ha bajado un montón, como en el caso de Argentina. Sí, por ejemplo, en el caso de México, pues solo tenemos una señal, que es esta de 11 niñas y niños. Digo, yo sé que hay esfuerzos también de otras televisoras públicas, pero además de Paca Paca, ¿qué otro canal identificas sobresaliente en América Bue- Latina? Bueno, además de los que ya mencionábamos, de Señal Colombia, que mi señal viene generando contenidos, me gustaría también mencionar Eureka TV, que es una experiencia hermosa de Bogotá, de la televisión pública de la ciudad de Bogotá, que viene generando formatos, ideas, personajes que son también muy disruptivos y que hay un hito en la forma de contar desde lo público contenidos educativos. Está NTV de Chile, que es el canal más joven
infantil y familiar en América Latina, que debe tener unos 3 o 4 años, que también viene creciendo y mucho, y que además lidera en audiencia. Para desmitificar esto de que los canales no tienen audiencia, es uno de los canales que en Chile lidera en audiencia y que va creciendo cada vez más, con lo cual hay muchas experiencias nuevas que, a pesar de que en otros países van desapareciendo, siempre hay otras que pujan por nacer y se van instalando. Ay, pues hay que estar atentos, al menos en YouTube, lo que se pueda ver, lo que se pueda consultar de estas producciones sería maravilloso. Tenemos ya que hacer el corte Cielos al Violo, pero por favor, no se vaya, vamos a seguir hablando sobre producción para niñas, niños, la importancia de la televisión, de los consumos audiovisuales. En fin, aquí lo esperamos en Media 20.1. Estamos de regreso en Media 20.1 en una entrevista hasta la hermosa Argentina, la bella ciudad de Buenos Aires, con Cielo Salviolo, especialista en la producción destinada a niñas y niños, pero que también, por cierto, fundó un laboratorio de investigación, dice qué interesante, de investigación sobre cultura, infancia y medios en América Latina, y desde este año dirige la Escuela Plus, así se llama, que es un proyecto educativo multimedia de DirecTV, lo cual es algo maravilloso porque esto abona justo a la necesidad de tener producciones infantiles aquí en la región, también, por supuesto, aquí en México. Cielo, ahora estás participando en este proyecto en DirecTV. ¿En qué consiste? ¿Y esto también beneficiaría a México en algún sentido? Absolutamente. Qué bueno que me lo preguntás y que traemos este tema, porque veníamos hablando de que se hace desde el ámbito público. También los privados asumen una responsabilidad importante cuando lanzan y distribuyen un canal educativo. La Escuela Plus es una señal educativa, es un proyecto educativo multimedia que crea contenido que se distribuye a través de una señal satelital, que es la señal que distribuye DirecTV, pero que también está disponible en YouTube y que también tiene un portal en el que se puede acceder gratuitamente a todo el contenido para quienes no están suscriptos a DirecTV. Entonces, también es importante revalorizar, porque posiciona en un lugar interesante cuando el mundo privado asume la responsabilidad que también le toca en la generación de contenidos infantiles con responsabilidad y educativos. Así que también invito a que se aproximen y conozcan Escuela Plus, escuelaplus.com, o que nos busquen en YouTube, que van a acceder a un montón de contenido educativo disponible gratuitamente. ¿Qué tipo de contenido? Digo, dijiste que es educativo, pero ¿qué podemos Y está, encontrar ahí? Porque la verdad es que me parece maravilloso esto, sí, ¿eh? bueno, mira, y acá voy a vincular Escuela Plus con Pacapaca, porque América Latina tiene una tradición muy rica también de los últimos 20 años, 25 años, de mostrar cómo es posible hacer contenido educativo que se aleja de lo que uno imagina como tradicional. Cuando le dicen contenido educativo, hace unos años uno pensaba en la teleclase y se le ponía la piel de gallina y decía, no, no queremos ver eso, mucho menos los niños, que para eso tienen identificado que está la escuela. Pero ahí creo que tanto 11 niños, Señal Colombia, digamos, México, Argentina, Brasil, Chile han hecho mucho por mostrar que es posible generar una televisión atractiva, innovadora, con personajes, con series de aventuras, con series animadas, pero que trabajen o que aborden temas que los canales quizás comerciales no abordan. Y en términos de educativo, a mí siempre me gusta hacer una distinción, ¿no? Lo educativo no es lo escolar es lo que está en la escuela, y la escuela es irreemplazable. Entonces, quienes hacemos contenido educativo hacemos recursos audiovisuales que le sirven a la escuela para trabajar temas. Y esos temas pueden ser desde el cuidado del ambiente, por ejemplo, desde el respeto de las diversidades, desde la construcción de comunidad con otros y con otras, desde cuestiones que tienen que ver con aprendizajes emocionales, ¿no? Con cómo lidiar con una pérdida, con cómo lidiar con una situación de bullying o de acoso escolar que un niño o una niña puede estar sufriendo. Escuela Plus tiene a disposición contenido que trabaja sobre estos temas, sobre alfabetización digital, sobre recepción crítica de medios. Contamos cómo entender qué es una desinformación, cómo aprender que no todo lo que uno lee, recibe, se puede circular sin haber
puesto una mirada crítica en eso, y lo hacemos, por ejemplo, con unos títeres muy divertidos que atraviesan situaciones de aventura. De la misma manera que Paca Paca hace muchos años contó la historia argentina-latinoamericana con un personaje icónico que se llama Samba, que es un niño que viaja en el tiempo. Entonces, lo educativo tiene que ver con esa búsqueda de encontrar cuáles son las formas más atractivas de contar un contenido que hace un aporte a la vida de las infancias. Wow, oye, qué maravilla. Suena, la verdad, sensacional. Yo no lo conocía. Qué bueno que este espacio justo sirve para difundir estos proyectos. Repítenos la página, por favor. Escuelaplus.com, y si no, en el YouTube, Escuela Plus. Y por supuesto, Está en muy el YouTube fácil. Aquí, está muy claro, para fácil. invitar a las audiencias a que se familiarice con eso. Esto me gustó mucho también, esto de la recepción crítica de los contenidos. Ahora, Cielo, ¿tú crees en que sea necesario establecer obligaciones para la producción infantil? Yo conozco también la legislación, por ejemplo, de Estados Unidos, que se obliga a las televisoras a producir para niñas y niños. Pero Sí. aquí en México no existen esas obligaciones y creo que también en la mayoría de los países de la región. No existe en Argentina, tiene una ley de servicios de comunicación audiovisual derogada en un montón de artículos, que también fue pionera porque incorporó un capítulo infancias en el que establecía en términos de responsabilidad varias cosas que son importantes poner sobre la mesa para discutirlas, ¿no? Y para construir. Una de ellas era que exista una cantidad de horas de programación infantil. Después y que parte de esas horas de programación fuesen de producción local, porque si no, lo que llenamos las pantallas de contenido que vienen de afuera. Y en esas pantallas los chicos y las chicas de nuestros países no se sienten representados. Uno no ve un guardapolvo blanco, por ejemplo, que es el delantal que usan los niños para ir a la escuela en Argentina. Entonces es importante la producción local. Es importante la cuota de pantalla, pero es importante la producción local. Y después es importante también que esos capítulos infancia de las leyes de medios protejan los derechos comunicacionales de las infancias, que esos derechos comunicacionales tienen una parte que va por la positiva, que es la de que puedan acceder, gozar y disfrutar de contenido de calidad y respetuoso, hecho para ellos y para ellas, y otra que tiene que ver con proteger su identidad, proteger su intimidad, no dar datos que puedan identificar a un niño o una niña que está pasando por una situación de violencia, ya sea agente o víctima de esa situación, que no los expongamos a contenidos nocivos, que podamos tener un cuidado en las horas en las que ellos y ellas están frente a una pantalla. Todo eso que lo estoy diciendo muy sintéticamente son responsabilidades que son ineludibles para quienes están en los medios de comunicación y no implica bajo ningún punto de vista direccionar hacia dónde va el contenido, sino que implica generar un marco que respete los derechos comunicacionales. Y yendo un poco más allá, uno de los derechos comunicacionales que estamos hoy jerarquizando y priorizando desde la red de televisoras públicas es el derecho a participar de las audiencias en la creación de contenido, que es mucho más novedoso e innovador y que en América Latina, y esto lo digo porque sucede primero en América Latina, no sucede todavía en Europa, nosotros que siempre pensamos que las referencias están allá. Hay hoy 10 experiencias de consejos de niños, niñas de medios de televisión públicos que participan de las decisiones que toman quienes hacen esas pantallas. Paca Paca fue pionero teniendo un consejo y existe además Tali, que es un consejo regional, que tiene 64 niños y adolescentes de 36 medios de 14 países que nos están contando a quienes hacemos contenido qué quieren ver y cómo lo quieren ver, y que son voces que tenemos que estar escuchando para generar cada vez propuestas más atractivas para ellos. Oye, Cielo, esto que nos comentas es maravilloso porque aquí en México se está ahora debatiendo una nueva iniciativa de ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Y esto, por ejemplo, de los consejos, ¿dónde se instaló? ¿Está por ley o fue autorregulatorio? No está por ley, fue autorregulatorio. La primera experiencia la hizo Paca Paca con un consejo Inventar Paca Paca, que tuvo 3 ediciones. Después se formó en el Comité Nacional de Televisión de Chile un comité de niños. Después se formó en Eureka, en Bogotá, el Consejo de Niños y Niñas de Eureka. Después Telecafé, Telemedellín en Colombia. Y en los últimos años en la televisión pública cubana empezó a aparecer también una experiencia. Y empiezan a aparecer, está haciendo una experiencia Perú, también está haciendo una experiencia Bolivia.
y van creciendo cada vez más en los últimos 2 años y son antecedentes riquísimos para pensar no solo la participación de las audiencias infantiles, sino la participación de las audiencias en general. Oye, pues son propuestas en verdad extraordinarias. Ojalá podamos también hacérselas llegar a quienes están dictaminando esta nueva reforma. Esta iniciativa es una nueva ley, pero en realidad es como si fuera una reforma. ¿Con qué te despides, Cielo, desde la hermosa ciudad de Buenos Aires para las audiencias de TV UNAM? Bueno, primero con un agradecimiento enorme por esta posibilidad, porque hacer mejores contenidos también implica poder reflexionar sobre nuestras prácticas y poder tener estos espacios de intercambio y entender dónde están las audiencias infantiles hoy, qué están queriendo de quienes producimos contenido y cómo, y sobre todo con esto último, que es cómo generamos instancias de escucha activa. Porque no sirve solamente si nosotros escuchamos lo que dicen, sino tomamos aquello que dicen y lo llevamos a la práctica. Y ese es el ejercicio que a los adultos y a las adultas más nos cuesta, que es tomar aquello que las infancias dicen y dejarnos atravesar por lo que piensan. Y lo último que digo con relación a eso, que lo digo siempre, pero me gusta repetirlo, es siempre escuchar a las infancias y hacer algo con aquello que ellas y ellos opinan y dicen, hace de nuestra sociedad sociedades mejores. No podemos pensar en imaginar un mundo mejor que este, que necesita con certeza ser reinventado, porque es un mundo hostil, si no lo hacemos de la mano de los chicos y de las chicas que también sufren y mucho esa hostilidad. Entonces, generar mejores contenidos y más espacios de participación tiene que ver también con construir un mundo más humano con ellos y con ellas. Pues qué hermoso mensaje. Pues seguro la audiencia de TV UNAM lo recibe también con enorme gusto. Muchísimas gracias, Cielo Salviolo, por esta maravillosa entrevista. Un abrazo, muchas felicidades por todo lo que has hecho a favor de nuestra niñez. Gracias enormes, Gabriel, y a disposición para que sigamos pensando juntos. Me parece maravilloso, muy buena propuesta. Pues muchísimas gracias también a usted. Agradezco al equipo, al gran equipo de Media 20.1 por hacer posible esta producción. Nos vemos la próxima semana.